Buenos días, mis amigos, hermanos, familiares, sean bienvenidos al resumen diario de Ven Sígueme. Bueno, en estos días, de verdad, el adversario ha hecho de las suyas, dejándonos sin internet, sin wifi, sin luz, pero el Elder Faust, miembro de la primera presidencia en el año 2012, dijo lo siguiente: no importa lo que suceda, sino cómo reacciones. Bueno, esto lo aprendí tratando de buscar en la computadora de mi hija unos discursos de mi hija Rosibel, unos discursos que estaban grabados en su computadora y eran relacionados con el tema. El Señor, bueno, ustedes saben que hoy nos corresponde hablar doctrinas de conveniencia, sección 38. El Señor ya no exige que viajemos grandes distancias para que nos congreguemos. El manual el manual de Ven Sígueme quiere que fijemos nuestra atención en el punto de la fe y la fe que aquellos primeros santos tenían, porque eso fue la clave para que fueran completamente obedientes. Cuando se les pidió que se fueran a Ohio porque allí corrían peligro, muchos recularon o se retractaron y unos se alejaron, pero la mayoría obedeció. Una pregunta: ¿en qué nos diferenciamos nosotros, los miembros de estos últimos tiempos, con los miembros de los primeros años de existencia de la iglesia en esta nueva etapa? El manual nos pide que nos congreguemos, y es posible que muchos ha pasado algo que yo quiero que pongamos atención en esto, ¿verdad? Posiblemente muchos de nosotros nos piden que vayamos a una reunión y nos congreguemos para un consejo de rama, para que nos congreguemos para una conferencia de rama, una conferencia de barrio, una conferencia de estaca. Pero sucede que justamente ese día tenemos un asunto familiar, ¿verdad?, que requiere nuestra atención y nuestra presencia. Eso hace que pospongamos nuestra capacitación de los cielos. Otra situación es que cuando estamos en las conferencias que acabé de mencionar, ¿verdad?, en esa reunión sacramental de barrio, de rama o una reunión de estaca, el asiento nos pica, nos dormimos, soñamos o hasta nos da miccionadera y visitamos el baño unas 2 o 3 veces. Y no estando enfermos de la vejiga, ¿no? Ajá. Fíjese algo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Será que no estamos comprometidos realmente con el Señor o no le entendemos? Que nuestra fe es diferente a la de los primeros santos. En cuanto a la fe, yo quiero hablarles algo que me llamó mucho la atención con respecto a este discurso que dio el Elder Faust. Él dijo lo siguiente: algunos, debido a su falta de fe o a que no comprenden el plan eterno, se vuelven amargados y pierden la esperanza. Uno de ellos, y él hizo la atención y habló de uno de esos que perdieron la esperanza. Dice, uno de ellos fue un escritor del siglo XIX que se hizo famoso y rico gracias a su sentido del humor y su destreza para escribir. Su esposa venía de una familia religiosa y él quería tener fe.
en Dios, pero dudaba que Él existiera. Fíjense lo interesante. Entonces, enfrentó una serie de pruebas difíciles. En el año de 1893, la crisis económica nacional lo dejó sumergido en deudas. Su hija mayor falleció y mientras él estaba de viaje, la salud de su esposa se deterioró y la pobre también falleció en 1904. Su hija menor falleció en 1909 y su propia salud se vio afectada. Su estilo para escribir en sus comienzos, que estaba bien repleto de chispa, ahora reflejaba su amargura, pero paso a paso, hasta el día de su muerte, se fue convirtiendo en una persona desilusionada, deprimida y cínica. A pesar de toda su brillantez, carecía de fuerza interior necesaria para afrontar las adversidades y simplemente se rindió a sus desgracias o fortuna adversa. No importa lo que nos suceda, sino cómo reaccionamos. Eso me recuerda un pasaje de Alma en el libro de Mormón. Tras una larga guerra, muchos se habían vuelto insensibles, mientras que también muchos otros se ablandaron a causa de sus aflicciones. Idénticas circunstancias, la misma circunstancia, o sea, la guerra, pero generaron diferentes reacciones. Ese escritor que tanto había perdido la fe e incapaz de sacar su fuerza de esa fe, cada uno, esto nos puede hacer ver que cada uno precisa de disponer de una fuente de fe propia que nos permita elevarnos por encima de los problemas que son parte de este periodo de probación. Quiere decir, mis hermanos, que cuando el Señor dice a sus élderes que cada varón, ¿verdad? Que cada varón debe tener fuerza por sí mismo, que tener su propia fe. Él les pedía que usaran sabiamente ¿qué? Su albedrío. En el capítulo 37, versículo 4, el Señor le pidió algo importante y eso me llamó muchísimo la atención. Y aquí dice, en esto hay sabiduría y escoja todo varón por sí mismo. ¿Qué es esto? Que escoja todo varón por sí mismo, que tenga, ¿verdad? Que haga el buen uso de su albedrío. Eso era todo. Del versículo 38 en adelante, hay ciertas cosas que quiero resaltar. Primero, que se dieran cuenta por quién estaban en esta lucha. Él, el Dios de honor, de justicia y de verdad, advierte que existirán quienes no oigan ni guarden los mandamientos. Y da voces y hay a aquellos a quienes no les escuchen. Y a sus siervos les pide que estén centrados, ¿verdad? Que se amarren vuestros lomos y estad apercibidos, estar pilas, ¿verdad? Sed fuerte y no temáis, escuchad mi voz y
seguidme y seréis un pueblo libre. Enseñaos los unos a los otros, de acuerdo con el oficio en el cual os he llamado. Estime cada hombre a su hermano y ponga en práctica la virtud y la santidad delante de mí. El versículo 37, quiero leerlo literalmente. ¿Sí? El versículo 27. He aquí, esto os he dado por parábola, y es como yo soy. Y yo os digo, sed unos, y si no sois uno, no sois míos. En el versículo 30 dice lo siguiente, y os digo estas cosas a causa de vuestras oraciones. Por lo tanto, atesorad sabiduría en vuestro seno, no sea que la maldad de los hombres os revele estas cosas por medio de su iniquidad, de una manera que retumbará en vuestros oídos con una voz fuerte que la que sacudirá la tierra. Mas si estáis preparados, no temeréis. En el versículo 40 dice lo siguiente, y además os digo que os doy el mandamiento de que todo hombre, tanto el que sea élder, presbítero o maestro, o así como también el miembro, o sea, estamos hablando de las hermanas también, se dediquen con su fuerza, con el trabajo de sus manos, a preparar y a realizar las cosas que he mandado. Y 41 dice, y sea vuestra predicación, la voz de amonestación, cada hombre a su vecino, con mansedumbre y humildad. Y salid de entre los inicuos, salvaos, sed limpios, los que lleváis los vasos del Señor. Así sea. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, bueno, ya volviendo, ¿verdad? Al que Dios nos congrega para bendecirnos, sí es cierto. Pero hay una condición, que seamos obedientes. Nos congrega para darnos información, para corregirnos, para bendecirnos, pero para darnos los medios o los métodos para vencer a Satanás y a todos los que apoyan su obra. Les testifico, hermanos, que estas cosas son ciertas. Les testifico que esto, y a pesar de lo que ha sucedido, en que yo no he podido enviar el día de ayer, por no haber luz, por no haber tanta dificultad. Bueno, a pesar de esto, bueno, el adversario no me va a vencer, ni a ti ni a mí. Seguimos estudiando y no importa lo que suceda, sino cómo reaccionemos. Les testifico estas palabras del Elder Faust. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, gracias nuevamente por escuchar y detenerse un tiempo para poder, bueno, estudiar conmigo esta parte de las Escrituras, Doctrina y Convenio, sección 38. Mañana vamos a ver sección 40 y alguna parte final de la 39 y 40. Así que, mis queridos, perdón, ese es el viernes. El jueves es Doctrina y Convenios 38, pero el resto del 38. Bueno, sí estoy preparado, no tengo por qué temer, o no. Bueno, que sean felices, hagan bien y no miren a quién. Acuérdense de hacer servicio. Chao, nos vemos mañana.